con finalidad de dejar registro. Tal como les señalaba, recapitulo. La primera parte del día de hoy estuvo orientada a describir las principales características y evidenciar a quienes son los agentes culturales desde el ámbito de la administración pública. El gobierno central, el poder ejecutivo, el gobierno regional, las municipalidades, poder ejecutivo a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sus subsecretarías y seremis, y y en esta segunda etapa vamos a adentrarnos en el mundo de la sociedad civil. Somos nosotros, los gestores, los articuladores, los facilitadores, artistas, técnicos, oficios, que están ligados al mundo de las artes, las culturas y el patrimonio. Por lo tanto, el primer paso que damos en estos minutos es hacia reconocer conceptos jurídicos. Les recuerdo que estamos viendo la institucionalidad cultural chilena, por lo tanto, es importante tener nociones de algunos conceptos que son importantes tenerlos claros, como cultura general o como herramienta de trabajo. Primero, muy por encima, sobrevolando el área, muy por encima, un concepto que sufren los alumnos de Derecho, los de Administración Pública también, que dice relación con la teoría de las personas, que es un área netamente jurídica, de Derecho Civil 1, y que dice relación con el estudio de esta definición de persona, que en el mundo jurídico distingue dos clases, distingue dos realidades. Por una parte, reconoce el Código Civil y la legislación al ser humano, es decir, nosotros, cuerpo, alma, espíritu, como titular de derechos y de obligaciones. Y esto en el mundo del derecho, cuando actuamos solitos, nosotros, somos una persona natural. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Tenemos existencia legal con el nacimiento, nuestra existencia jurídica acaba, termina con nuestra muerte. Persona natural. La persona natural, como titular de derechos, obligaciones y deberes, ¿es un agente cultural? La respuesta obviamente es sí. Nosotros somos agentes culturales per se, por el hecho de que somos animales políticos, como diría Aristóteles, o animales morales, como está en boga en las últimas publicaciones en materia de filosofía del comportamiento humano. Por lo tanto, nosotros per se somos agentes culturales. Tú, yo, nosotros. Como sociedad somos una expresión de nuestra formación familiar, de nuestras realidades, de la zona geográfica donde vivimos, de la ciudad en la cual nosotros trabajamos. Eso desde el punto de vista cultural nos hace ser individuos únicos, millones de universos unitarios, miles de millones. Cada persona en la faz de la Tierra es un agente cultural, con su memoria, con sus sueños, con sus anhelos, con sus virtudes y con sus defectos. Si esto lo llevamos al punto de vista jurídico, dentro de esta sistematización que yo les ofrezco para comprender la red, cómo interactúa el mundo de la cultura, si lo vemos desde una perspectiva orgánica, su participación es menor. Es menor si lo vemos desde la perspectiva del
apalancar recursos, salvo Fondart y salvo CONICYT, con las becas de estudio e investigación, no reconozco en el mundo de la cultura desde la perspectiva Estado y desde una perspectiva artístico-cultural, de bien social, otros fondos concursables que acojan a la persona natural como titular de un proyecto. Ya ven las grandes restricciones que tiene el FNDR. O son municipalidades, corporaciones, o derechamente son organizaciones territoriales, funcionales, clubes deportivos, entre otras. Pero sí, dentro de esta estructura sistemática, debo de señalar que es un agente natural por sí. La persona natural, el artista, por el hecho de ser un agente de cambio y de transformación social, de calidad de vida. Pero bajo esta lógica jurídica, leguleya, legislativa, el ser humano está llamado a asociarse. La Constitución le reconoce el derecho de asociación. Y en este sentido, el derecho de asociatividad nos permite y nos garantiza la posibilidad de reunirnos de acuerdo a nuestras inclinaciones, vocaciones, proyectos, afinidades, credos, ideologías, libertad de conciencia y libertad de expresión, poder asociarnos formalmente y conformar una ficción jurídica, constituir una persona jurídica, tal cual, igual que una persona natural, pero es una ficción, porque es conformado por un conjunto de voluntades, de personas que se asocian para constituir un nuevo ente independiente y autónomo de las personas que lo conforman, con nombre, patrimonio, autónomo. Y esta ficción es la que da origen a la teoría de las personas. Por una parte, las personas naturales y por otro, las personas jurídicas. Tal como les comentaba, el Código Civil chileno, en su artículo 55, es muy claro en describir lo que es una persona natural. Son todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y entre sus características más importantes, les reitero, es ser capaz de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. Hay otros conceptos en la teoría de las personas, como por ejemplo la capacidad, que no la veremos ahora, pero son temas más puntuales respecto a la capacidad de ser titular de esos derechos, pero también de poder ejercerlos. Otra historia. Por lo tanto, este grupo de personas naturales tienen la capacidad, tienen el poder de constituir personas jurídicas. Y en ese sentido, la persona jurídica, que la insisto, es una ficción legal, un grupo de personas organizados reconocidos por la ley para actuar en conjunto con un nombre en particular. Tiene dos grandes familias: las personas jurídicas de derecho público, que son todas las que vimos en el primer tiempo del partido, y las personas jurídicas de derecho privado, que son todas las que vamos a ver de en este momento en adelante. Las de derecho público está el Estado. El Estado es la persona jurídica de derecho público por excelencia. El cargo de presidente de la República que dirige toda esta persona jurídica que es la administración pública, con sus ministerios,
la Contraloría General de la República, los poderes del Estado, son personas jurídicas de derecho público, el Congreso Nacional, el Poder Judicial. Y por este otro lado, tenemos las personas jurídicas de derecho privado. ¿Quiénes son? Los clubes deportivos, las fundaciones, las asociaciones gremiales, las corporaciones. Y también están las que buscan el lucro, las sociedades comerciales, las empresas. Pero todas ellas en el mundo del privado, en el mundo de las personas naturales, no del Estado. Y es así como este mundo de las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, tiene múltiples expresiones. Unas más, unas menos, unas más o menos conocidas, que pueden ver en la lámina. Caritas Chile, Techo, Greenpeace, Fundación Trío 2, UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, y podríamos seguir sumando. Hogar de Cristo, Teletón. Por lo tanto, el mundo del derecho, de las personas jurídicas de derecho privado, es un mundo muy amplio, que tiene su principal distinción entre la búsqueda del lucro. Están las personas jurídicas sin fines de lucro y las personas jurídicas con fines de lucro. Ah, buena pregunta. ¿Por qué las iglesias son de derecho público? Sí, por la ley de culto. Se les reconoce como instituciones de derecho público. No tributan, por ejemplo. Tienen un estatus especial. Que lo veremos en unos minutitos más. Pero sí, las iglesias son personas jurídicas de derecho público, no privado, porque tienen su propia ley que le da un estatus especial. Y eso es por la ley de culto, de libertad de conciencia. El lucro, vamos a hablar que es uno de los temas que siempre está saliendo en las agendas noticiosas. Pero el lucro es simplemente generar una ganancia, generar una utilidad, un margen, un valor agregado, económico, generar rentabilidad. Y eso es propio de las empresas, no de los emprendimientos sociales. Pero esto no tiene que traducirse en el hecho de que el emprendimiento social, la corporación, la fundación, vaya a pérdida en todos los ejercicios financieros. La gran diferencia entre ser con o sin fines de lucro radica precisamente en la disposición o no de repartir la utilidad entre los socios. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos una persona jurídica de derecho privado con fines de lucro, es porque al término del ejercicio financiero, y si existen utilidades, los socios pueden retirarlas y pagarán la renta y pagarán los impuestos correspondientes. O derechamente no los retiran y los reinvierten. Pero las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucros, todos los números azules tienen que ser reinvertidos en la misma organización. No existen los retiros. Los socios no pueden retirar. Los miembros de esa organización no pueden retirar una cuota de ese excedente favorable. Por lo tanto, son conceptos generales que nos llevan precisamente a determinar una de las principales características dentro de esta teoría de las personas, que es la antesala de entrar a ver derechamente a la sociedad civil y a las empresas. Tal como señalaba esta persona ficticia, que está definida por la garantía constitucional de derecho de asociarse, y vuelvo al tema que recién comentábamos, sin que fuera contrario a la ley, a las buenas costumbres y a la moral, y que es distinta a las personas que las conforman,
tiene diferencias y características. En ese pequeño organigrama ustedes pueden ver persona jurídica y este árbol se empieza a abrir, derecho privado, nosotros, privados, público, Estado, iglesias, universidades, sin fines de lucro, no busca distribuir las ganancias, con fines de lucro, las utilidades las reparte entre los socios. Pero existen diferencias esenciales entre una y otra, entre las públicas y las privadas. Y acá para que lo tengan siempre presente. Las públicas se crean por ley. Es decir, el poder constituyente definió que el presidente de la República o el Congreso Nacional tuviesen el poder constituyente derivado. Perfecto. Y existen materias exclusivas del presidente de la República, y dentro de esa está, como jefe de la administración pública, crear cuantos ministerios se le antoje. No, no están así, pero es una forma coloquial de expresarse. Por lo tanto, el presidente de la República va a ir al Congreso Nacional a presentar el proyecto de creación del Ministerio como nación, el de Ciencias. Y el Congreso Nacional, diputados, senadores, van a votar y se va a crear por ley un ministerio. Y ese ministerio es una persona jurídica de derecho público. A diferencia de las personas jurídicas de derecho privado, que es un acto constitutivo nuestro, es reunirnos ante un ministro de fe y expresar a través de nuestra firma que estamos conscientes y expresamos nuestra voluntad de conformar esa corporación, ese club deportivo, esa asociación gremial, esa empresa. En cuanto al patrimonio, lo público es de todos. Lo público es de todos. Bienes nacionales de uso público. El erario nacional es conformado por nuestros impuestos, por los impuestos de la renta, por las retenciones en primera categoría. Por lo tanto, es de todos. A diferencia del patrimonio, es decir, de los bienes de una institución como una corporación o una junta de vecinos. Este es de la junta de vecinos. Ahí no tiene nada que hacer el Estado. Los vecinos y la asamblea de socios, en su soberanía absoluta, determinará cuál es el objetivo de esos bienes, cumpliendo con las normas que el propio estatuto se da. En cuanto a los recursos, los públicos son asignados por la ley de presupuesto. Cada institución pública se regula por un presupuesto anual. Los privados, la junta de vecinos, la organización funcional, que es un club folclórico, un grupo folclórico, un club deportivo, un sindicato, son sus propios recursos los que él apalanca, los que esa institución recauda de los pagos mensuales. Y también todos estos que derivan de los proyectos y del apalancamiento de recursos de los fondos concursables. Y en cuanto al modo de actuación, es decir, cómo se comportan, qué normas rige, evidentemente que en el mundo público se rige por la ley y en el mundo privado por el estatuto de cada una de estas organizaciones. De esa forma nosotros podemos ampliar la figura y reconocer que las personas jurídicas, insisto, este tronco que se abre en este árbol lleno de follaje, que por una parte tenemos el derecho público, municipalidades, iglesias, universidades, todas las del Consejo de Rectores, menos la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica, igual no recuerdo la Pontificia Universidad Católica del Norte, por ser privadas, porque están dentro del Consejo de Rectores. Derecho privado, por este otro lado, donde tenemos sin fines de lucro y con fines de lucro. Entonces ahí, las con fines de lucro tienen las sociedades por acciones, las empresas individuales de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, las sociedades comerciales y civiles, por regla general. Y por el otro lado, toda la sociedad civil. Nosotros, las corporaciones, las fundaciones, la junta de vecinos,
las organizaciones funcionales, los centros de madres, clubes juveniles, entre tantos otros que son expresión de un territorio. Y esto nos permite dar este salto, rápido por ciento, si lo insisto, que dice relación con la sociedad civil. ¿Quiénes somos? La sociedad civil somos nosotros. Nosotros somos el tercer sector. No somos Estado y tampoco somos empresa. Somos un grupo, un conjunto. Somos ciudadanos que de forma colectiva tomamos decisiones en lo público. Y esto, la Constitución actual, la mayoría de las constituciones, por no decir el 100% de las constituciones del mundo, reconocen este derecho a los grupos intermedios de la sociedad. Es decir, entre el Estado y la persona natural existe un conjunto de organizaciones que le da vida a la gestión, le da vida a la ciudadanía, le da vida al país. Y ahí están insertas las organizaciones comunitarias, las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los centros de adulto mayor, las corporaciones, las fundaciones, las agrupaciones culturales, los colectivos culturales. Ahí estamos nosotros. Y el Estado nos garantiza precisamente este derecho en el artículo 1 de la Constitución. Base de la institucionalidad. 1. El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Nos entrega a nosotros el deber ciudadano de organizarnos. Sindicatos, partidos políticos, agrupaciones gremiales, asociaciones de defensa de consumidores, agrupaciones que abogan, que fomentan el respeto a la diversidad, comunidades indígenas. Todos estamos acá. En el tercer sector, en la sociedad civil. Pero hay una particularidad que siempre le entrego el mensaje a quien puedo en este tipo de instancias. Ustedes me van a creer que el tercer sector de la economía, la sociedad civil, el voluntariado, es un gran empleador, de que nuestro aporte al erario nacional es altísimo, de que el deporte, el arte, la cultura, el entretenimiento, el ocio, aporta al Producto Interno Bruto de Chile. Todos quedamos, wow, no, es que el cobre. Ok, el cobre. Monoproductores. Pero aquí está el cobre. El sueldo de Chile. Y después dicen, ¿y qué más? Las exportaciones frutícolas. Sale el amigo del Maule, de Colchagua, de Cachapoal, cachiporreándose que ellos también, como exportadores de la manzana roja chilena que sale al extranjero, aportan al erario nacional y al movimiento macroeconómico, y ahí los vemos. Uno mira al lado y se encuentra con la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, porque siempre anda peleando con nosotros por temas macroeconómicos y microeconómicos. Y sale el señor Lavé, es que nosotros somos el fomento de la producción. Ok, no hay problema. Sí, pues amigos míos, pero nosotros somos el 1.5% del Producto Interno Bruto del país. No es menor. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el INE. Ingresen al INE, Instituto Nacional de Estadística, y busquen cuánto la cultura, el arte, el entretenimiento y el deporte, es decir, la calidad de vida de una comunidad, la aporta al país. Si nosotros empezamos a ver la dimensión y la potencia de la sociedad civil en chilena, nos vamos a comparar en unos gráficos más adelante que no es menor. La cantidad de instituciones, de organizaciones que silenciosamente, con mucho esfuerzo, trabajan día a día en pos de un ideal social o del voluntariado, y la cantidad de recursos que mueven. Ellas,
por sí mismas quizás no generan una gran diferencia, pero unidas es en 1,5% del Producto Interno Bruto de Chile. El arte, la cultura, el deporte, son grandes, grandes gestores laborales a través de la contratación o de la subcontratación. Yo siempre coloco el mismo ejemplo. Más allá de la vanidad, de lo superfluo, de lo superficial que puede ser el festival de la canción de Viña del Mar, vean cuánto dinero genera. No los artistas que se llevan su caché, no la productora, no la modelo, el animador, el chico de moda que se ve por pantalla de televisión. No, estoy hablando de la cantidad de empleabilidad que entrega la cultura y que está invisible. Ustedes como gestores, ¿cuántos proyectos ejecutan al año? Y ustedes sagradamente cumplen con ese diseñador gráfico, sagradamente cumplen con esa vestuarista, con ese técnico en sonido, con ese muchacho que trabaja en radio y que ustedes le pagan un avisaje. Están moviendo la economía y seguimos invisibles y somos el 1,5% del Producto Interno Bruto de Chile. Empleamos 1,3% más, 3 veces más que el sector minero. Saquen la cuenta. Yo los invito a lanzarse a la piscina y busquen cuántos empleados tiene la minera escondida en Antofagasta, de planta. Y cuánto entre todos nosotros, más todas las organizaciones funcionales del arte y la cultura, damos empleabilidad en esta región. Se sorprenderían. Porque mandar una pieza gráfica a taller, no solamente el dueño del taller gana un diseñador gráfico, gana una secretaria, gana un técnico que está a cargo de la prensa. Y eso es empleabilidad. Los colegas que a lo mejor lideran proyectos de programación, de festivales, la cantidad de recursos que permiten llevar a los hogares de la región. Técnicos en sonido, iluminadores, el tramoya, el periodista, el comunicador social. Solo nos gana la construcción porque en el fondo es 8,1, somos el 2/3 de eso. Pero si nosotros nos ponemos a pensar y a tomar el verdadero peso que tenemos los actores y gestores culturales como agentes institucionales de la cultura en Chile, es poderoso. Porque si le sumamos los emprendimientos sociales como Techo, Fundación Teletón, solamente estoy comentándole los más potentes, los líderes en muchas áreas, Hogar de Cristo, Fundación Desafío Levantemos Chile, la Fundación de Rodrigo Jordán, espectacular, empezamos a darnos cuenta que, wow, directa o indirectamente, nosotros colaboramos con la economía y no nos están tomando en cuenta. Se las dejo. Dato duro, no estoy inventando nada, vayan al INE. Entonces nos empezamos a encontrar con una sociedad chilena que, a pesar de lo atomizada, conflictuada, que se encuentra actualmente, tiene altos números de intervención en voluntariado. Y en el mundo sin fines de lucro, una alta empleabilidad. Entonces, nosotros empezamos a ver que el mundo de la sociedad civil, independiente de todas las acciones y políticas de Estado tendientes a fortalecerlo, aún sigue al debe. Porque solamente le estoy hablando de datos duros económicos, pero existe una labor que es imposible de cuantificar y que tiene un retorno social único. Y voy a colocar 3 ejemplos. Bomberos de Chile, las Damas de Azul, la Cruz Roja. Y generan empleabilidad. Y generan movimiento. Y tienen un retorno social que multiplica inclusive sus propios trabajos
mes a mes. Por lo tanto, es una invitación, esto, una provocación a que nos creamos el cuento. Que reconozcamos que el tercer sector de la economía organizada es potente en Chile y no es menor. Entonces, cuando hablo de esta palabra tercer sector de la economía, sí, colegas, es un concepto de la línea que yo adhiero, que es la industria cultural. Como señala la lámina, dice referencia con empresas sociales, ojo, empresas sociales, emprendimientos sociales, empresas sociales. Estamos hablando de algo súper potente. Es una empresa social, es una corporación, una fundación que está generando empleabilidad para satisfacer una necesidad social. Y las organizaciones dirigidas por nosotros, nuestras corporaciones, nuestras asociaciones, nuestras juntas de vecinos, nuestras comunidades que hemos ido formando y tenemos nuestra personalidad jurídica, tenemos un rol importante que desarrollar en este nuevo Chile. Sí, tiene 5 características. Una, que están organizadas, tiene una persona jurídica, importantísima para poder optar a la banca, para poder optar a proyectos, para poder tener un movimiento regular y constante dentro de la sociedad civil, dentro de la banca y con el Estado. Somos privados, el Estado no se puede meter en nuestra autonomía, la asamblea de socios o el benefactor, en caso que sea una fundación, son los encargados de liderar, alinear el proceso de gestión de estas organizaciones. Y no tenemos ánimo de lucro, si no seríamos una sociedad, una empresa comercial. Disponemos de nuestros propios órganos de autogobierno, presidente, secretario, tesorero, asamblea de socios, y el voluntariado es una de nuestras características principales. Y digo nuestra, porque soy parte de corporación y soy parte de club deportivo. Por lo tanto, es una realidad. Y sé que todos lo viven, porque gestionan y trabajan en sus territorios el arte, la cultura y el patrimonio desde esta perspectiva. Ahora, ya que he hecho esta introducción al mundo de la teoría de las personas y un poco tomar el peso de lo que somos en la... Quizás abordar la perspectiva un poco jurídica. Yo creo que es importante tener estos conceptos, porque aquí empezamos ya con temas prácticos, con temas de cómo poder materializar y constituir ese emprendimiento, o cuáles son las herramientas que el Estado pone a disposición de yo, persona natural o colectivo, de dar este paso y transformarnos en una persona jurídica. Dejar en claro que todas las normas de derecho privado están regidas en este caso por el Código Civil. Por lo tanto, históricamente la primera institución jurídica que nace bajo esta línea de persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro son las corporaciones y las fundaciones. Pero con el tiempo se fueron sumando otras que fueron satisfaciendo las necesidades propias de cada sector. Así aparecen los sindicatos, los clubes deportivos, las juntas de vecinos, las asociaciones gremiales, entre otras, porque ahí podemos tener a las comunidades indígenas reconocidas por el Consejo Nacional, la CONADI, podemos tener a los partidos políticos reconocidos por la ley electoral. Por lo tanto, todas estas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Y la más representativa y la madre de todas las organizaciones territoriales, y la que primero, una de las primeras que tuvo una legislación, normas claras que validaban su existencia, son nuestras queridas juntas de vecinos, que es la célula madre de todo el tejido social dentro de esta estructura llamada Estado.
Entonces, cuando nosotros abordamos las juntas de vecinos, y acá van a empezar a aparecer los tips importantes para ir generando acciones como agentes culturales, tenemos que reconocer primero que es una de las más populares. No hay quien no haya escuchado junta de vecinos, que sea para cambiarse de casa, y ahora más que nunca en este último tiempo con pandemia, necesito un certificado de domicilio de la secretaria de la junta de vecinos, y todas andaban buscando a cuál junta de vecinos pertenecía. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la ley 19.418, que establece este estatuto eh, de juntas de vecinos, que es una organización territorial, y las organizaciones funcionales, es una de las más populares hasta el día de hoy. Y acá es donde yo empiezo a ir lento explicando para que no nos confundamos, porque gracias a la entrada en vigencia de la ley 20.500 de participación ciudadana, hubo muchos cambios, porque si bien nosotros le tenemos mucho cariño a esta ley de junta de vecinos y organizaciones funcionales, como el buque madre de las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo diablos que es engorrosa? Por lo tanto, vamos a ir piano a piano para hacer la transición histórica entre la 19.418, que sigue vigente, tiene vigencia, y la 20.500. Por lo tanto, nosotros cuando empezamos históricamente, desde la prehistoria hasta nuestros días, nos encontramos en primera instancia con estas juntas de vecinos y organizaciones territoriales. Las juntas de vecinos, como su palabra lo dice, tienen por objetivo promover el desarrollo de la comuna y los intereses de los integrantes de un territorio respectivo, y colaborar con las autoridades del Estado y las municipalidades. Este proceso ha sido la modernidad, ha sido el cambio, cada generación, cada etapa del país es diferente una a la otra, pero hubo una época en que las juntas de vecinos eran la máxima expresión de la civilidad de la política chilena. O sea, antes se conversaba con el presidente de la junta de vecinos y salía electo. Ahora actualmente ha ido decayendo, ya no es tan recurrente encontrar juntas de vecinos fuertes, potentes, bien cohesionadas, pero es un tema de deuda. Creo que ahora, gracias a los últimos eventos, nos hemos podido dar cuenta de lo importante de conocer y reconocer a nuestros vecinos, más allá del Estado, más allá de la municipalidad, más allá de la autoridad política. Y eso, el tema colectivo, asociativo, es súper potente, y creo que es importante en esa línea recuperar y fortalecer las juntas de vecinos. Y por otra parte tenemos las comunidades, organizaciones funcionales. Voy a ir mencionando cosas lento para que vayamos piano a piano. Estoy hablando de la década del 70, 70, 80, 90. No existe ley 20.500, que de hace poquito, el gobierno de Michelle Bachelet. Las organizaciones funcionales era un saco roto. Era un verdadero saco roto. Ahí estaban clubes de adulto mayor, grupos folclóricos, comités de vivienda, clubes deportivos, centro de madres, centro de padres y apoderados, agrupaciones juveniles, asociaciones cívicas, clubes rotarios, comité de agua potable rural, comité de pavimentación, clubes de... Están todos metidos. Porque esto lo trabajaba directamente ¿quién? La municipalidad. Entonces, todos los gestores, los líderes, los dirigentes sociales se entendían junta de vecinos con la municipalidad. Iban a golpear la puerta: señor secretario municipal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Nosotros somos los vecinos de la población René Schneider de Antofagasta y venimos a actualizar nuestra directiva como junta de vecinos. Ah, muy bien, le decía la secretaria, por favor entreguen sus antecedentes, fantástico. Personalidad jurídica vigente. Y todos estaban amparados, ¿por qué? Por la ley 19.418. Entonces, a eso se sumó
Las organizaciones funcionales. Prehistoria, vuelvo atrás, prehistoria. Club deportivo, no sé, Halcón del Oriente, Antofagasta. Ya, Unión Cuarta Sur en Tocopilla. ¿Qué pasaba con ese club deportivo hace 20, 30 años? Su personalidad jurídica, si era una organización funcional como club deportivo, la podía sacar. ¿Dónde? En la municipalidad. La agrupación juvenil en la municipalidad. El comité de agua potable en la municipalidad. El grupo folclórico en la municipalidad. Y todo quedaba bajo el alero de la ley 19.000. Se me quedó dormido el mouse. 418. Y fue pasando el tiempo. Y antes de la ley 20.500 se hizo un catastro, un paralelo de las organizaciones de la sociedad civil, y nos pudimos dar cuenta que a nivel Chile, a nivel país, existen 319.819 organizaciones de la sociedad civil inscritas. Personas jurídicas inscritas. No es un número menor. 319.819 personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, inscritas. Bueno, ¿y a cuántas pertenecen a la querida ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales? El 80%. El 80%. Y la ley 20.500, que la vamos a ver en un ratito más, que alcanza solamente el 9.7%, es decir, desde la entrada en vigencia, las organizaciones que están al alero de esta ley, la que se entiende con la municipalidad, con el secretario municipal, sigue siendo el 80% de la realidad nacional. Pero hay que considerar otro factor. ¿Cuántas están vigentes? Y ahí este censo te entrega otro dato importante. Que ha renovado su directiva en los últimos 5 años. Junta de vecinos, club deportivo, centro de madres, club de adulto mayor, grupo folclórico, que fue la municipalidad, e hizo su trámite, le mandaron el ministro de fe de la municipalidad, se juntó con 15 personas y firmaron y nada. Lo vamos a ver más rato también, los requisitos. 213.064 han renovado su directiva en los últimos 5 años. Es decir, están vigentes. Y 105 más están suspendidas, perdidas en el tiempo y en el espacio, sin ningún movimiento hace más de 5 años. Por lo tanto, esto demuestra una realidad que, independiente del número total, que es alto, 2/3 de la cantidad de personas jurídicas en Chile inscritas bajo la ley 19, por todos los mecanismos que actualmente la legislación permite para la conformación de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 2/3 están vigentes. Es altísimo. Y de estos 2/3, le insisto, son 300.000 personas jurídicas en Chile funcionando, de las cuales 2/3 están activas regularmente. Empezamos a ver a qué sectores de la sociedad estos emprendimientos sociales, estos líderes vecinales, estos líderes activistas comunitarios están ligados. Y empezamos a reconocer que, wow, según estructura, el 35% de esos 2/3 somos nosotros. Cultura y recreación. ¿Qué les parece? Los mirados en menos, los que no aportan al país, los que no generan ni aportan al Producto Interno Bruto. ¡Wow! 35% de esos 2/3 somos nosotros, organizadamente, porque no estamos contabilizando los amigos que han legítimamente elegido la cooperativa, que les gusta la comunidad, de que trabajan solos, como lobos estepáricos. Bienvenidos a la fiesta, cada uno en la diversidad y en la propia identidad que ha querido entregarse. Pero los organizados es 35%. Solamente
igualados por el desarrollo social y la vivienda. Comités de adelanto, comités de allegados, y otro sinnúmero de actividades que van por la línea social y de vivienda. Las comunidades que no necesariamente van bajo la línea de propiedad vertical o de copropiedad, sino que se organizan para ir a un fondo del Servio para hermosear su villa, su barrio. O sea, inmediatamente cultura y recreación en el mundo del tercer sector de la economía somos el 35%. No podemos decir que somos minoría. Y después, más abajo, viene educación e investigación, asociaciones gremiales y educacionales. Por lo tanto, existe una diferencia muy grande con otras agrupaciones que van en la línea del medio ambiente, la salud, los servicios sociales y otros. Y aquí es donde está el batazo, el home run. Utilizando jerga de mi querido Puerto de Tocopilla, multicampeón nacional de béisbol. El 80% de ese 35% son organizaciones comunitarias funcionales. Es decir, volvemos al mismo tema, al alero de la ley de Junta de Vecinos de Organizaciones Territoriales. Entonces, no es menor nuestra presencia como actores y gestores culturales. No es menor. Vuelvo a decir, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, lo dice este trabajo que, si mal no recuerdo, lo presentó la Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo, que hizo una radiografía de la realidad de las organizaciones comunitarias a nivel nacional. Poderoso trabajo de estadística para tomarle el peso y tener una fotografía del trabajo que desarrollamos. Ahora, entrando en materia, vamos a ver una por una. Me he extendido un poco. Voy a llegar hasta organizaciones funcionales y mañana continuamos con el resto de las organizaciones de la sociedad civil. Comenzamos con las juntas de vecinos. El buque madre, el buque insignia de todas las organizaciones sociales comunitarias, de las OSC, del mundo de la sociedad civil. Ya les señalé que son la estructura, la célula de la organización política administrativa de un territorio. Se entienden directamente con la municipalidad. Algunos de los tips más importantes. A ver, ojo, la Junta de Vecinos no es de la directiva ni de los vecinos que siempre participan. Es de todos quienes estén dentro del territorio al cual pertenece la Junta de Vecinos. Porque es un derecho constitucional el poder optar al derecho de asociación. Por lo tanto, cualquier vecino puede ser parte de una junta de vecinos. Y ningún presidente, dirigente se puede oponer a que un vecino pueda ser parte de la junta de vecinos. Tiene que cumplir después de que ha ingresado con el estatuto, que ha asistido a asamblea y pagar las cuotas, pero es un acto voluntario. No se puede negar el ingreso. Y vuelvo al tema que recién comentábamos con la colega de San Pedro Atacama, María Elena, que los estatutos no podrán contener normas que condicionen la incorporación a la aprobación o patrocinio de personas o instituciones. No lo digo yo, lo dice la ley. Los estatutos no pueden ir en contra de la ley. Y acá estamos hablando de un derecho de asociatividad. Ahora, que la institución tome sus propias líneas ya es una decisión política interna, que está enmarcada dentro de la autonomía de esa persona jurídica. Pero en líneas generales no puede ir en contra de la incorporación o de la participación. Porque la esencia misma de la institución es que participen. No puede negarse su propia naturaleza.
¿Cómo se crea una junta de vecinos? Porque de repente hay algunos vecinos revoltosos que no les gusta la dirigente actual o se sienten un poco desplazados y salen y dicen, yo quiero formar mi junta de vecinos. Perfecto, vecino, no hay problema. Usted quiere formar su propia junta de vecinos, la ley dice cómo tiene que hacer. Y todo va a depender de la cantidad de habitantes que tenga la ciudad. La demografía te marca inmediatamente un criterio objetivo para poder determinar la precedencia de esa junta de vecinos. Por lo tanto, dentro de un territorio, si la ciudad cuenta con menos de 10.000 habitantes, o Yahweh, por ejemplo, necesitarían a 50 vecinos para formar una junta de vecinos. En el caso de Antofagasta serían 200 vecinos. Ah, perfecto. Y pueden ser mayores de 14 años. Ojo. Por lo tanto, la ley favorece. Ahora que las personas quieran formar una, les da pereza, les da flojera, no están esperando que otros hagan el trabajo por ellos. Pero ahí está. ¿Y qué pasa con la Constitución? ¿Cómo debe proceder? Y acá empezamos con el tema de los, se llaman solemnidades, pero yo les voy a decir requisitos para conformar una junta de vecinos. Y que en estricto rigor dice relación con los requisitos que deben conformar los ciudadanos para ir constituyendo, armando y creando cada una de estas organizaciones de la sociedad civil. Primero, si tenemos 50 vecinos en la comuna de Ollagüe, en la comunidad, y queremos formar una junta de vecinos, vamos a tener que ir a golpear la puerta del municipio, porque allá no tenemos oficial del registro civil ni notario, y que un funcionario municipal vaya en día y hora de la asamblea constitutiva. Si estamos en Antofagasta, o en Calama, o en Tocopilla, podríamos echar mano al servicio de registro civil e identificación con algún oficial, lo sacamos del matrimonio, la oficial primero, y la llevamos para que sea nuestra ministro de fe de nuestra junta de vecinos o un notario. Así que tenemos los recursos como para poder pagar la presencia de este ministro de fe. Cuando nosotros convocamos a los vecinos, nos pusimos de acuerdo y dijimos nos vamos a juntar el sábado a las 5 de la tarde. Bueno, ese es un grave problema que tiene esta ley, que uno queda generalmente sujeto a la disponibilidad de tiempo del agente público, es decir, del funcionario municipal, que te puede ir a las 11 de la mañana el día viernes. Todos están trabajando. Colega, ¿qué pasó ahí? No. Instituto Nacional del Deporte. Me pasó. Nos juntamos a las 3 de la tarde para firmar, pero a las 3 de la tarde todos los socios están trabajando. Ah, no sé, nadie. Bueno, uno de los problemas prácticos de la ley. Pero ahí, en ese momento, en esa asamblea, en ese instante, es cuando se aprueban los estatutos y se elige el directorio provisorio. Es decir, nos reunimos para votar los estatutos, para ponerle nombre, domicilio, para crear esta guaguita que se llama persona jurídica. Todos los socios que fueron, todos los vecinos, todos los interesados que fueron y participaron, están en esa asamblea levantando su mano. Sí, yo quiero. Sí, yo quiero. Todos queremos, perfecto. Señor funcionario municipal, señor oficial del registro civil, señor notario, nosotros queremos formar la junta de vecinos Aucanquincha de la comuna de Ollagüe. Perfecto. Y luego de un plazo de 30 días, tiene que entregarse, una vez que ustedes hicieron ese acto, en 30 días, dentro de 30 días tiene que llevarlo a la Secretaría Municipal para depositar. Antes que se me arranque un tema, espero no haberlo pasado por alto. Exactamente, se los mencioné, 14 años de edad. Es decir, para formar una junta de vecinos tenemos que cumplir con un mínimo de 50 y con un máximo de 200 vecinos, dependiendo la cantidad de habitantes, 14 años de edad en adelante, contar con un funcionario municipal, un ministro de fe, que puede ser de la municipalidad, registro civil, un notario, y quien va a levantar acta de esa aprobación de estatuto y del nombramiento de la primera directiva provisoria. 30 días. Ese documento firmado por todos se lleva a la Secretaría Municipal y se deja.
El secretario municipal tramita y entrega decreto, persona jurídica constituida. Y ahí ustedes eligen a la directiva que va a regir por 2 años. Ahora, ¿cuáles son las organizaciones? Recuerden que las personas jurídicas, ya lo mencionamos, las organizaciones del tercer sector tienen órganos autónomos de administración, de estructura. Por lo tanto, el órgano por excelencia es la asamblea de socios. Y a través de reuniones ordinarias y extraordinarias, votación, mayoría simple, decir 50+1, toma decisiones en nombre del colectivo. Debe contar con una comisión revisora de cuentas, con una comisión electoral a cargo de los comicios, cuando corresponda renovar directiva, y la dirigencia va a estar conformada por la triada Padre, Hijo, Espíritu Santo del presidente, tesorero y secretario, que se repite en casi la mayoría de las organizaciones. Y ahora, en los últimos 15 minutos del día de hoy, y monedas, tenemos que ver qué es una organización funcional, porque ya dijimos que una organización territorial, de la ley 19.418, es la junta de vecinos. Pero están estas, las organizaciones funcionales, donde estaba este saco roto, donde todo antes entraba. Club deportivo, club de adulto mayor, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros abordamos las organizaciones comunitarias funcionales, estamos promoviendo, creando y desarrollando organizaciones que velen por aspiraciones específicas de esos vecinos dentro del territorio. Es por eso que dentro de este territorio y bajo esta misma ley convivían clubes deportivos, clubes de adultos mayores, centros de madres, agrupaciones juveniles, entre otras. Porque en el fondo lo que está propendiendo es a la asociatividad y a la multiplicidad de personas jurídicas para satisfacer necesidades o aspiraciones puntuales de ese territorio. El grupo folclórico quizás es un ejemplo rápido que lanzo. Las necesidades de un grupo folclórico en Tocopilla son diversas a las de tal, independiente de que tengan las mismas aspiraciones. Por lo tanto, esa realidad tiene que reconocerse y le permitimos que de acuerdo a esa realidad, ese grupo de vecinos pueda organizarse más allá de la junta de vecinos y constituya esta persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro llamada organización funcional. Ahora, aquí es cuando empezamos con, si fuésemos manejando en carretera, nos metimos a la huella con calamina, un buen pampino. Nos salimos de la bichufita y nos metimos en una carretera, en una huella de calamina. ¿Cuáles son las normas especiales para conformar este tipo de organizaciones? Y acá empezamos con el dolor de cabeza. Ahí lo dice, artículo 44, no lo digo yo. 15 personas en zona urbana, 10 personas en zonas rurales. Y acá empezamos con el dolor de cabeza. ¿Y qué pasa si tenemos un grupo folclórico solamente de 6 personas? ¿Cómo vamos a acceder a la persona jurídica? ¿Cómo vamos a poder conformarnos, organizarnos y poder optar a un proyecto fondar para sacar nuestro primer disco, un FNDR para hacer una presentación regional, una gira? ¿Cómo vamos a poder iniciar actividades y quizá extender una boleta de venta de servicio por nuestra presentación? Y ahí nos empezamos a enredar. Y ahí las personas empiezan a decir, o los colegas, no, es que se hacen 15 personas, ¿para qué vamos a necesitar tanto? Somos un grupo de 5. ¿Para qué vamos a necesitar? ¿A dónde vamos a sacar los otros 10? Una banda de rock. 5 integrantes. Vocalista, bajo, guitarra. Ya, batería y teclado. Saquemos tecladista, sumemos otro guitarrista. 5 personas. Vamos a conformar una persona jurídica. Ah, ya me aburrí, no quiero seguir. Con tanto papeleo, encima juntando un día viernes en la mañana, 11 de la mañana. Tú estás trabajando, yo estoy estudiando.
No. Y íbamos desincentivando el ejercicio de este derecho de asociatividad. Quizás antes la construcción de nuestro Chile era diferente y éramos más comunidad. El modelo nos pasó la cuenta, somos más egoístas, más individuales, y en estos momentos nos cuesta asociarnos. Miramos con desconfianza a quien trabaja de forma comunitaria. Por lo tanto, ya comenzando con el tema del número de personas, la organización funcional se me empieza a caer el día de hoy. Además, debe mayor de 15 años y contar con domicilio en la comuna, de donde es el domicilio en relación con la municipalidad. Es decir, si una agrupación de Antofagasta no la vamos a inscribir en Tocopilla o en María Elena. No, tiene que ser del territorio. Por algo es organización funcional, en base a una ley de junta de vecinos y organizaciones territoriales. Otros agentes de la sociedad civil. Con esto ya vamos terminando. Minuto 45 al partido, ya levantaron la paleta, indicaron tiempo y marcador y lo que está faltando para que dé el pitazo. Los sindicatos. No miremos nunca en menos los sindicatos, a las organizaciones organizadas de trabajadores. Ellos también son un agente de la sociedad civil. Existen sindicatos potentes en nuestra región que son grandes gestores culturales, o que están presentes no solamente en la cultura, sino en las obras de beneficencia, en actividades sociales, etc. Y ellos también tienen su propia norma. Y acá es donde me salí de la ley anterior y me metí al Código del Trabajo. Es una norma específica que establece los requisitos, las solemnidades que tiene que cumplir un grupo de trabajadores para organizarse y ser reconocidos como sindicato. Aquí ya no es la municipalidad la que está actuando como ente administrativo, receptor de la documentación, es la Dirección Provincial del Trabajo. Son ellos los que actúan de ministro de fe. Y de acuerdo a la cantidad de trabajadores, va a ser el número de personas que deban concurrir a esa asamblea constitutiva. Por lo tanto, el mínimo siempre van a ser 25 trabajadores. Existen excepciones, solamente, esto es a modo, no voy a entrar en detalle, pero existen eximentes donde tú puedes, con un número menor a esa cifra, constituirte y en un X plazo cumplir y acreditar que alcanzaste el quórum mínimo de constitución, pero siempre va a ser un mínimo de 25 y dependiendo de la cantidad de trabajadores con que cuente la empresa va a ir ese quórum de constitución. Pero el sindicato como organización de trabajadores es un agente de la sociedad civil y es un agente cultural y que participa activamente de la vida artística, cultural y patrimonial de Chile. Existen diferentes ejemplos. Les mencionaba sus principales características, esta asamblea, volvemos a la misma triada, ministro de fe, quórum, depósito del documento, de la acta constitutiva. En vez de la municipalidad, sindicato, dirección provincial. Y es esa asociación, esa agrupación de trabajadores se entiende con la dirección del trabajo. No con la municipalidad, no con el registro de comercio, no. Pero puede actuar en el resto de la vida política ciudadana en igualdad de condiciones que una corporación cultural, que un club deportivo. Y claro, son agentes culturales. Clubes deportivos. Que es uno de los casos que más dolores de cabeza ha dado. Porque todavía está en proceso de readecuación por la ley de deportes el tránsito de los clubes deportivos desde la ley de junta de 19.418 de junta de vecinos y organizaciones funcionales a la ley del deporte. Todavía
están mudándose de casa, la minga todavía no termina, hay clubes deportivos que todavía siguen bajo el alero municipal, debiendo estar bajo el alero del Instituto Nacional del Deporte. Aquí pasa exactamente lo mismo que con las organizaciones funcionales en cuanto a quórum. 15 personas. Jugamos baloncesto, perfecto. Para los deportes colectivos no hay mucho problema. Fútbol, vóley, básquet, béisbol. 15 personas podemos formar perfectamente el club deportivo. Pero ¿qué pasa cuando uno es un deporte individual como el tenis? Ya empezamos a complicarnos nuevamente. Ya empezamos a complicarnos. Claro, la idea es asociarse, formar un club de tenis, pero ya necesitas a 15 personas mayores de 18 años para poderlo formar. Por tanto, ya otra vez estamos con estas complicaciones, pero ya es más específico. O sea, estamos hablando de la práctica de un deporte. Volvemos con el mismo tema, con la misma triada, se lo vuelvo a repetir, ministro de fe, quórum, cantidad de personas requeridas, depósito. En este caso, el depósito se hace en la dirección regional del IND. En este caso, en calle 21 de Mayo, esquina La Torre, de la ciudad. Y acá todo el entendimiento no es con la dirección del trabajo, ni con la municipalidad, ni con el registro de comercio, no. Es con el IND. El club deportivo se entiende con el IND. Y actualmente existe un pie forzado por parte del Ministerio de Deportes y Recreación de trasladar a todas estas organizaciones que todavía siguen bajo el alero municipal de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Funcionales para que muden su domicilio de persona jurídica a la Ley del Deporte. Y se está fomentando este tránsito. Ha sido lento, pero creo necesario porque la ley entrega beneficios, entrega algunas garantías a quienes practican, se organizan y están en la gestión deportiva, tanto para la investigación, la competición y la recreación. Por lo tanto, no es menor. Luego tenemos otro, que yo siempre se los dejo a los muchachos estudiantes de la carrera de música, dice relación con las asociaciones gremiales, que son súper invisibles, que son una expresión potente de la sociedad civil. Asociación gremial, es decir, de acuerdo a nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra técnica, nuestro conocimiento, nuestra afinidad. Podemos armar una asociación gremial en base a 25 personas y tenemos una mirada de fomento productivo. Es decir, ¿qué tiene que ver el fomento productivo con la cultura? Mucho. Porque en último caso, si existen coincidencias dentro de los colegas de un mismo territorio, podrían perfectamente estar conformando una asociación gremial de artistas y gestores, como un ejemplo, de tal. ¿Quién se los impide? Entonces ahí es donde está el tema potente, de que no solamente existe un camino para que la gestión cultural se pueda desarrollar, y esta es una invitación a no pensar solamente en la agrupación, en esa persona jurídica al alero de la municipalidad para poder desarrollar actividades. Y le estoy entregando ya un tip adelantando, haciendo un spoiler del día de mañana. Un gestor cultural debe ser capaz, yo creo que por diversidad, entretenimiento, creatividad y poner a disposición de la sociedad todo el talento que se tiene, tener una persona jurídica en territorial, una corporación, una empresa individual de responsabilidad limitada o sociedad por acciones para hacer emprendimiento y estar sumado a alguna asociación gremial, a un colectivo que te permita generar redes. Y todas son personas jurídicas. Oh, y tengo 4 cupos para presentar proyectos. Y ya no es solamente el Estado, porque ya estoy haciendo la transición de la materia. Ya no estoy mirando a papá Estado, allá el Ministerio, Fondart. Wow, no, ahí el FNDR. Ya estoy mirando Corfo. Estoy mirando CONICIT. Estoy mirando la banca privada. Estoy mirando generar un modelo de gestión en base a crowdfunding.
y ya diversifiqué mis herramientas, ya no estoy trabajando con una sola mano, estoy trabajando con todo el cuerpo. Y ya no solamente estoy pensando que el fondo de cultura me sirve para hacer cultura, sino que un fondo de deporte me sirve para hacer un caballo de Troya y montar un proyecto cultural en base a deporte. O generar obras artísticas a través de un proyecto del Fondo de Protección Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente. Sí, tiene mucho. Y ahí va en la capacidad del formulador de poder desarrollar esa chispa de reinventar los fondos y llevarlos a tu casa para jugar de local. Por lo tanto, una asociación gremial, si bien es cierto, está pensada desde el punto de vista del fomento productivo, es una invitación también a asociarse. Es una invitación a asociarse, porque en estricto rigor lo que estamos pensando es que un grupo de personas naturales, es decir, todos nosotros, hoy día somos 35 hasta ahora, ¿podríamos formar una agrupación gremial? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Quién nos detiene? Nadie. Ahora pueden ser personas jurídicas. Ay, pongo el caso de San Pedro de Atacama, la asociación gremial ahí de personas que trabajan con el turismo, de guías de turismo, de operadores turísticos, tienen una asociación gremial. Son personas jurídicas que se juntaron y tienen una asociación gremial. En Tocopilla también hay asociaciones gremiales, en Taltal la gente ligada a la minería también tiene su asociación gremial. El colegio médico es una asociación gremial, el colegio de abogados, el colegio de contadores, el colegio de farmacéuticos, el colegio de arquitectos son asociaciones gremiales. ¿Por qué los gestores culturales no podrían tener una asociación gremial? Bueno, es una cosa de ponerse de acuerdo. Ya es otra conversación. Pero con 25 personas se hace. Y con 4 personas jurídicas también se hace. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que como está pensado en el fomento, en la economía, en el comercio, porque estamos aquí avalando una profesión, algo que renta, que da valor agregado, no vamos a la municipalidad, no vamos a la inspección del trabajo, no vamos al IND, sino que vamos al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y en el Ministerio de Economía la inscribimos. Y ese es simplemente el aperitivo de lo que se viene mañana, porque mañana va a venir el tsunami con el tema de las asociaciones y fundaciones, de la ley 20.500, que ustedes se van a dar cuenta que es una herramienta fundamental y básica para poder desarrollar actividades con la mayor autonomía posible. Respondiendo consultas, sí, mañana a las 10 de la mañana. Mañana 10, 11, 12, para estar terminando 2:30, para que puedan, ahora es lo ideal mañana estar comenzando a la hora, a las 10 de la mañana. Edgardo, consulta. Sí, colega, dígame, por favor, adelante. Sí, Edgardo, mira, por programa, o sea, por el horario decía mañana 10:30. ¿Es Perfecto. a las 10 o a las 10:30? Lo dejo a consideración de la clase, sobre todo por el tema familiar. Mañana el almuerzo, quizás algo. O sea, yo no tengo inconvenientes de comenzar antes, pero si es por decisión democrática de todos, 10:30, y empezamos a las 10:30, no hay ningún problema. Conservemos la hora original. Conservemos la hora original, para no generar confusiones, colegas. Es excelente. Sí. 10:30 entonces. 10:30 de la mañana. Ricardo, ¿va a darnos el link? Sí, lo voy a compartir por correo electrónico, tengo sus correos electrónicos y además la voy a mandar por la plataforma del Centro de Estudios Continuos para que quede registro. Yo voy a generar la reunión una vez que terminemos esto, y yo creo que, siendo muy franco, yo creo que el lunes, martes voy a estar subiendo las clases, porque voy a aprovechar no le digan, ya se está grabando igual, voy a aprovechar la velocidad del trabajo para poderla subir, porque en la casa no, pesa mucho, va a pesar mucho el archivo de MP4. Y hay que ir a votar el domingo. Bueno, yo dejo abiertos los micrófonos para que si existe alguna duda, alguna consulta con respecto. Dígame, señora Norma.
¿Te acuerdas de mí o no te Por acuerdas? supuesto, Norma Tejada. Pues. Ay, yo te Es la miraba y misma, pensaba, Tocopilla. ya, Tocopilla, Mi querido Tocopilla. eso. Qué bueno, qué bueno. Aló. Perfecto. Estimados colegas, ¿alguna duda, alguna consulta? No hay ningún problema mañana volver a tratar algunos tópicos del día de hoy porque van de la mano. Estamos todavía metidos en la sociedad civil, por lo tanto van a seguir cruzando la información de las diferentes personas jurídicas que como ciudadanos podemos conformar. Así que he tratado de hacerlo lo más sistemático para que se pueda entender, porque es complejo condensar un semestre o un tercio de semestre, que son 8 o 12 clases, así como rápido, pero yo confío que como ya somos trabajadores de la cultura, hay muchas cosas que ya dominan, están a caballo y que hasta a mí me pueden dar clases, así que desde sus respectivos territorios. Así que la idea es precisamente hacer un trabajo lo más fluido posible y tratar de provocarlos para que puedan hacer conversaciones y crecimiento colectivo en base a nuestros conocimientos territoriales. Así que, bueno, considerando de la hora y considerando el tiempo que hemos compartido, agradecerles su presencia, mañana 10:30 de la mañana, que tengan un reponedor descanso y bueno, dulces sueños. Y si hay una copita de vino con sus familiares, mejor todavía. Puedo decir algo que quizá también se pasó por alto en cuanto a los agentes culturales. Colega, Marta, por favor, disponga. Le escucho atentamente. Buenas noches, un gusto, señor Solís. Bueno, aparte de lo que usted puso de todo el aporte bruto que hace el tema de los agentes culturales, también hay algo que se pasa mucho por alto y que en esta pandemia se vio mucho, que es el gran aporte a la salud mental. Nosotros como organizaciones culturales hacemos incluso a nivel mundial y que realmente se nos ha reconocido poco. En esta pandemia, ¿quién, especialmente por el tema de las redes sociales, quién no se asoció a una clase de danza? ¿Quién no se asoció a una clase de instrumento? ¿Quién no se asoció a una clase de psicología para poder llevar esta pandemia de mejor manera? Entonces, esa también es una gran deuda que tiene el gobierno con las organizaciones culturales, con los agentes culturales, la salud mental que nosotros aportamos en ese aspecto también. Quizá no es algo concreto o algo monetario, pero si lo tomamos en cuenta, también ese aporte que puede pasar muy desapercibido, también salvaguarda el tema de la sociedad. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo siempre lo voy a recalcar. Yo creo que el arte transforma vidas, el arte cambia vidas. Y en ese sentido, el rol que cumple el artista, el gestor, el trabajador de la cultura en nuestra sociedad cuenta con un retorno social que no es cuantificable por el modelo actual que nos rige. Creo que hay que empoderarse de derechos, de conocimiento y alinearse con la colaboración. Va más allá de una motivación personal, sino que soy un convencido de que el éxito está sustentado en crear valores compartidos. Yo no cuento con todas las herramientas para el éxito. Si yo me asocio, si yo escucho, si yo busco ayuda, primero la voy a encontrar porque estoy dejando el ego y la soberbia de lado. Y voy a encontrar siempre una mano amiga que me va a poder colaborar. Y especialmente en el mundo artístico donde nos necesitamos de todos, necesitamos de todo y de todos para poder crear.
Así que Exacto. comparto Por ejemplo, plenamente la mirada por de la ejemplo, salud mental. las grandes campañas sociales, los movimientos sociales. Es simplemente ver lo que ha pasado aquí en Chile, lo que ha pasado en nuestros lados, los movimientos sociales, las campañas solidarias. ¿Quiénes son los primeros que están ahí? ¿Quiénes? No son los políticos se asocian cuando ellos ven que pueden tener una llegada a través de un voto, por ejemplo. Pero los que siempre están ahí al pie del cañón, los primeros, los más solidarios, a los que siempre recurren, son las organizaciones culturales, las que difunden, las organizaciones culturales, las que te acompañaron en esta pandemia, las que te han levantado el ánimo, los que han levantado el país de alguna manera en el aspecto anímico, en el aspecto psicológico, han sido las organizaciones culturales. Entonces también hay que ver que es una pena tremenda lo que yo noto acá en Antofagasta, lo que está pasando en el tema de que, llegando a la primera clase, del tema de que hay como una competencia absurda, que yo la encuentro muy absurda, que hay entre la intendencia y la municipalidad en estos temas, porque es lamentable cuando hay una buena idea de alguna organización, vamos a la municipalidad y nos dice, no, acá ya tenemos un equipo para eso. Vamos a la intendencia, no, es que eso es de la municipalidad, eso no. Entonces, hay un tira de pelotas y sería muy bonito, muy bueno, incluso por los años que llevo en esto, utópico de repente pensar que en algún momento se puedan coordinar, porque así abarcamos más. A veces hacen dos actividades del mismo tipo, el mismo día. Por ejemplo, en septiembre se vio mucho, que hacía la intendencia por su lado y la municipalidad por otro. ¿No sería más abarcable que se unieran a ambos organismos? Es una utopía, pero también sería muy bonito esa utopía algún día que se cumpla. Esperemos que así sea. Yo creo que es la voluntad de todos y el sueño de todos colaborar para, insisto, asociarnos. Tan potente esa palabra, asociarse, creer en el otro, compartir con otro, volver a mirarnos. Llevamos mucho tiempo como sociedad alejados y la pandemia nos golpeó en la cara con la soledad debido a al confinamiento. Así que creo que era un gran reset a nivel mundial para recuperar algunas cosas que se dejaron de lado por X motivo. Esperemos que vayamos mejorando como sociedad. Yo creo que el deseo de todos los que trabajamos en esto, llevar alegría y generar experiencias satisfactorias, tal como tú lo señalas, por salud mental, porque es lo que más vamos a necesitar de aquí en adelante. Agradecido por tu intervención, Marta, colega. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad, realmente. Y a todos los que estamos acá presentes, les mando un gran abrazo, los felicito y ojalá que sigamos en esto, aunque yo sé que cuesta mucho. Van muchas cosas en contra de nosotros, especialmente los que somos un poquito más independientes. Pero hay que seguir, hay que dejar huella, hay que trascender, hay que hacer aporte. Acuérdense que siempre hay un dicho que dice, el alma se perfecciona con la entrega. Nosotros vamos a irnos algún día, pero tenemos que trascender, dejar algo para los que vienen detrás. Que así sea. Bueno, queridos amigos, ahora sí que agradeciendo este lindo cierre que nos ha regalado Marta con sus palabras tan sentidas y con tanta vocación. Bueno, eres artista. Eres pura piel y puro sentimiento, y eso se nota, y eso que uno trabaja desde el punto de vista de la administración, siempre reconforta escucharlos, porque la motivación desde la emoción es un don, una virtud, un regalo. Así que, estimados colegas todos, que tengan muy buenas noches, feliz descanso, nos vemos mañana 10:30 de la mañana. Un abrazo, muy buenas noches, nos vemos.